Buenos y bendecidos días, mujer poderosa. Yo soy Maite Antelo Gerpe, creadora de Descúbrete Mujer Completa, y te doy la bienvenida a este encuentro virtual donde vamos a abrirnos caminos hacia la plenipausia. Aquí vas a descubrir cómo florecer en esta etapa tan bonita de tu vida y vas a enamorarte de tu climaterio, que es único e irrepetible. Hoy tengo el placer de recibir nuevamente con nosotros a Doña Loba. Bienvenida, Doña Loba. Bienvenida, Maite, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo nuevamente. Doña Loba, Mariana García Legar, es pionera en España en el trabajo con círculos de mujeres, que comenzó a celebrar en 1993. Desde 1999, Doña Loba celebra los retiros de iniciación a la menopausia que llama Mujer que ya no sangra, donde se resignifica el final de la sangre. Grafista, profesora y escritora, a sus 62 años lleva desde los 15 trabajando con mujeres, primero desde el campo de lo político y social, militando en la izquierda revolucionaria argentina y alfabetizando mujeres en las chabolas y fábricas de la periferia de Buenos Aires, y luego, ya en Europa, desde el camino de una espiritualidad ecosófica, vinculada a la tierra. En el 2008 organizó el viaje a España del Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas y gestionó la traducción y publicación en español del libro La voz de las 13 abuelas. Mariana ha escrito el libro Fiestas de la Tierra y Espiritualidad Matrística en la Península Ibérica y sigue ofreciendo retiros y peregrinaciones para mujeres. Y hoy nos presenta su ponencia La menopausia, el milagro evolutivo privilegio del pueblo de las mujeres. Cuéntanos, Doña Loba, ¿cómo surge la menopausia en nosotras las mujeres y cuál es su significado desde el punto de vista evolutivo? Aquí empalmamos un poco con el tema que estuvimos hablando en la anterior cumbre, donde hablé en mi ponencia sobre la razón de por qué aparece en la familia humana la menstruación, ¿sí? Está todo vinculado. Sabemos que la menstruación es un fenómeno, hago una pequeñísima recapitulación, es un fenómeno exclusivo de los humanos, o sea, el fenómeno de la bipedestación, con todas las complejidades que genera para el parto femenino, el agrandamiento del cráneo por el crecimiento del cerebro, el estrechamiento del canal pélvico por la misma bipedestación, bueno, lleva una serie de fenómenos que en mi ponencia anterior ya hablé acerca de por qué surge la menstruación. Esas mismas razones, esa misma razón de unas crías que tienen una gestación compleja y que completan su gestación fuera de la barriga, fuera del vientre, ese fenómeno que se llama exterogestación, tarda unos entre 9 y 12 meses más nuestra criatura. ¿Por qué nace antes de tiempo? Porque no la podríamos tener adentro, porque ya sabemos que una mujer de 9 meses ya está en la máxima capacidad de contener dentro de su cuerpo a esa criatura, ¿no? Pero claro, este fenómeno del nacimiento de una cría tan prematura como la nuestra complica mucho las cosas. Por eso las mujeres rompimos el estro o celo característico de las mamíferas, de los mamíferos y característico de los primates superiores. Nosotros rompemos el mandato del celo, estro, para poder no quedar embarazadas todas a la vez. ¿Para qué? Porque claro, un clan primitivo de 25 o 30 personas no podría sustentar todas las hembras embarazadas a la vez, todas las hembras pariendo a la vez. Entonces, la menstruación aparece para que podamos quedar embarazadas en diferentes momentos del año y podamos ayudarnos las unas a las otras a parir, etc. Pero, sin embargo, esto parece ser que no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Porque aparece la menopausia también, que también es un fenómeno exclusivo de las mujeres y quizás también de las ballenas. Lo que pasa es que es muy difícil estudiar a las ballenas, dado que son, bueno, es muy complicado. Pero es una hipótesis, que es probable que las ballenas también experimenten menopausia. Vale, ¿en qué nos ayuda a nosotras? O sea, ¿en qué sirve para Sapiens Sapiens, para las mujeres Sapiens Sapiens, la menopausia? Pues en que todas las otras mamíferas son fértiles hasta el final de sus vidas. Todas, ¿vale? Todas. ¿Por qué nosotras no?
parecería una pérdida, no una ganancia, ¿no es cierto? Y sin embargo no es así. Porque ¿qué permite? Permite que haya mujeres con conocimiento, o sea, con sabiduría, con conocimiento, con experiencia, quiero decir, básicamente vital, experiencia de haber parido, experiencia de haber sido madres, experiencia de haber ayudado a otras mujeres a parir, que ya no estén teniendo criaturas, o sea, sean liberadas del mandato de la maternidad, del mandato biológico. Esto en antropología se llama la teoría de la abuela. Evidentemente todos son teorías. Esto lo explica bastante bien Arzuaga, el director de Atapuerca, de esta cima donde hay de las más importantes del mundo, donde se está investigando la historia de la humanidad. O sea, que el clan, que la humanidad necesitaba mujeres que no estuvieran pariendo para poder colaborar con las que sí estaban haciéndolo, para poder colaborar con la crianza de las criaturas, o sea, para poder colaborar con la reproducción de la especie humana, ¿sí? Pero si desde el primer mamífero que existió, todas las hembras mamíferas eran capaces de ser, o sea, eran fértiles hasta el final de sus vidas, llegada a la humanidad hace 1 millón de años y Sapiens sapiens hace 200.000, no se puede cambiar un imperativo que se ha sostenido durante miles y cientos de miles de años. La naturaleza no funciona así. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo Madre Naturaleza para cambiar este imperativo en nosotras? Pues lo que hizo fue alargar la vida. Entonces, las humanas vivimos unos 20 años más que el resto de primates superiores. Entonces, o sea, en vez de hacer que no fuéramos fértiles antes, sino alargó la vida y pudo parar la fertilidad en el mismo momento en el que la para en otros primates porque mueren simplemente, ¿sí? Esos genes que alargaron la vida también fueron heredados por los hombres, obviamente. Con lo cual, la menopausia contribuyó a alargar la vida de Sapiens sapiens, bueno, y de los otros primates, ¿sí? Y de los otros humanos, de las otras especies humanas. Estoy hablando en España, por ejemplo, 40.000 antes de Cristo, ¿viste? 40.000 antes de Cristo, digo bien. La familia humana tenía una vida que estaba entre los 70 y 80 años. Entonces, esa es la función de la menopausia, que hubiera mujeres todavía con fuerza, o sea, mujeres mayores, pero jóvenes todavía, ¿no? Mujeres vigorosas, mujeres con capacidad para ayudar, para colaborar, no ancianas que hubiera que cuidar, ¿no? Mujeres que podían cuidar para favorecer la crianza, para favorecer la reproducción de Sapiens sapiens, ¿sí? Esta es la función del origen de la menopausia. Algo que tú dices cuando hablas de la menopausia es que la mujer está en su máximo poder comunal. Siento que es un poco también una etapa que invita a gestarnos nuevamente como mujeres y a entrar un poco así en la crisálida, ¿no? Como cerrarnos. Entonces, estos dos conceptos se me hacen un poquito, como te decía, contradictorios. Ayúdame a entenderlos un poquito mejor, por favor. Hay que distinguir también lo que sucede a nivel social, o sea, comunal, que lo que sucede de lo que sucede a nivel individual, ¿no? Claro, aquí hay unos procesos que cada mujer los va a vivir a su manera. Pero cuando digo que la mujer en la época de la menopausia está en su mayor poder comunal, es que hoy no podemos conseguir... A ver, la menopausia se presenta de los 44, más o menos, a grosso modo, pero puede presentarse entre los 44 y los 54 años. Una mujer entre 44 y 54 años es una mujer joven actualmente, ¿sí? Es una mujer joven. También lo era en la edad, bueno, joven, ya me comprendes. Quiero decir, yo tengo 64 años y tengo 20 años más que esa mujer, o sea, que yo la miro y la veo joven, ¿sí? Por lo tanto, a los 45, 50 años, la mujer es fuerte, es una mujer vigorosa y con la capacidad de hacer un montón de cosas. Yo no creo que ninguna de las mujeres que nos esté escuchando y que esté entre 45, que a veces es 43, cuando se presenta la menopausia. De hecho, solo se considera una menopausia prematura a los 38. A los 38, ¿vale? A partir de los 40, 42, está dentro de los baremos de normalidad. Entonces, esa mujer tiene vigor, tiene experiencia, tiene vigor, tiene experiencia, son dos cosas importantísimas. Y ya no está atada al influjo, al mandato de la maternidad. Un mandato que o sea, a muchos niveles, quiero decir. Claro,
aquí habría que matizar que en nuestra cultura actual hay una deformación enorme porque nosotros hemos ido postergando muchas cosas en nuestra vida. Y eso es un problema en este momento. La postergación de la maternidad, muchas mujeres están teniendo criaturas a los 42 o a partir de los 40. Entonces, claro, la menopausia te pilla con una criatura de 7, 8 años de pronto, ¿no? Entonces tú estás en otra etapa vital, ¿no? Pero bueno, si habláramos del ciclo natural de la vida, se supone que la mujer cuando llega a su menopausia ya tiene sus criaturas criadas. En el caso de las mujeres occidentales del tercer milenio ya tiene su carrera, o sea, su modus vivendi consolidado, ¿no es cierto? O sea, aquello a lo que se dedique se supone que ya debería estar más o menos consolidado, ¿no? Por lo tanto, es un momento de mayor poder. Entonces, el cambio hormonal que implica en nuestro cuerpo la menopausia, un cambio hormonal que se va a producir entre 5 años antes y, bueno, es a lo largo de unos 13 años, considero yo, que implica los años anteriores a la última menstruación. Recordemos que menopausia quiere decir última menstruación. No hay mujeres menopáusicas, hay mujeres que han tenido su menopausia, que es otra cosa, ¿sí? Y luego, unos años después, toda una transformación a nivel hormonal en el cual se reduce enormemente la progesterona y el estrógeno, pero claro, la progesterona es esa hormona progesterona, que nos lleva a la capacidad de gestar vida y también hace que nosotras podamos sostener y soportar con alegría y pasión a una criatura enormemente demandante como es la cría humana, porque si no nadie lo aguantaría, ¿sí? Todo eso desaparece, con lo cual también desaparece, porque claro, también aquí hay otra cosa que no está muy investigada, ¿no? Pero que se insiste muchísimo, que se supone que la menopausia no tiene por qué influir en nada en el deseo sexual, porque el deseo sexual depende básicamente de la testosterona, que las mujeres también producimos. Es la testosterona la que manda sobre el deseo sexual. Y sin embargo, es un tema tabú, es un tema muy tabú, pero la realidad que yo tengo comprobada por los años que llevo trabajando con mujeres que ya no tienen su regla, es que hay un descenso del deseo sexual a partir de la menopausia. Lo hay. Entonces, yo personalmente creo que tiene que ver con este descenso de la capacidad reproductiva, porque al fin y al cabo la sexualidad es un invento de la naturaleza para que nos reproduzcamos, ¿sí? O sea, está clarísimo, en mamíferos es eso, ¿sí? Más allá de todo aquello que Sapiens Sapiens haya podido construir como camino de crecimiento energético, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al desaparecer la progesterona, desaparece muchísimo nuestra dependencia del hombre, eso que nos lleva hacia el hombre. O sea, el hombre pasa el hombre como compañero sexual, quiero decir, ese mandato sexual, ¿no? Que ocupa muchísimo de la energía de la mujer antes de la menopausia, muchísimo. Entonces, eso cambia radicalmente. Entonces, por primera vez la mujer vuelve a ser como una niña, en el sentido de que la niña antes de su menstruación es libre, o sea, no está atada no está atada al deseo del hombre, sino que es ella en sí misma, es una en sí misma. La mujer después, o sea, durante su menopausia, vuelve a ser una en sí misma, si está dispuesta a caminar los caminos de maduración, de individuación. ¿Saben? Esta palabra es una palabra de la psicoterapia junguiana, de Jung, el proceso de individuación, o sea, madurar hasta convertirte en el ser al que tú estás destinada a ser, en la mejor versión de ti misma, ¿sí? Entonces, el proceso de individuación, si se completa, te independiza de esa dependencia masculina. Entonces, hay un montón de energía que todavía tienes y que en qué la vas a volcar, o en ponerte histérica y muy nerviosa y pelearte con todo el mundo y estar perdida, intentando seguir siendo la que fuiste, porque hay una resistencia enorme hacia el envejecimiento, porque vivimos en una cultura que todo es juventud, hiperacción, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran resistencia, y la menopausia no es que te transformes en la anciana sabia, pero sí que, bueno, ya empiezas el camino, estás más cerca de ahí, ¿no? Y entonces estás en tu mayor poder comunal, o sea, tienes energía, tienes vigor, eres todavía una mujer
una mujer mayor pero joven. ¿Y qué puedes hacer? Pues intervenir en el mundo y aportar tu sabiduría. Si tienes nietos, ayudar a tus hijos a criarlos, que es en este momento una cosa que por la crisis y la situación que estamos viviendo se ha visto con mucha importancia, ¿no? Pero ese es el poder comunal de la mujer. O sea, por ejemplo, en las tribus de la Confederación Iroquesa, América del Norte, la zona de Nueva York, las mujeres que ya no sangraban eran denominadas madres de clan. Las madres de clan tomaban decisiones importantísimas. Eran las que decidían si se iba o no a una guerra entre tribus, ¿vale? Y eran las madres de clan, o sea, no eran las nonagenarias o octogenarias ya, ¿eh? Esas están en otra etapa, ya no están en esa etapa de poder actuar en la comunidad. Entonces, bueno, es este concepto. Muchas gracias. Me ha gustado mucho este concepto de ay, qué difícil es, Individuación. Individuación. No lo conocía, ¿no? Que bueno, al final consiste en aceptarnos en la completitud que somos y desarrollarnos Cada para ser. una es, y que no es la misma para todas. Eso es, la mejor versión de nosotros mismas. Cada cual se individúa de una manera diferente, porque la individuación es un proceso interno, tuyo, mío, de cada una, ¿sí? Hay otro par de cosas que me cuestan a mí también acabar de sentir y que tienen que ver también con tu discurso. Tú haces siempre una separación clara entre esta época del climaterio y la etapa de la anciana sabia. Ayúdame a verlo más claro esto también, por favor. Hay una gran confusión en este sentido, una gran confusión. Una mujer que atraviesa su menopausia, o sea, su última menstruación, no se convierte en una anciana sabia. Una anciana está mucho después. ¿Dónde la podríamos situar? La edad en la cual ya te transformas en una abuela. Porque también el tema abuela, una mujer que ha atravesado su menopausia no se convierte en una abuela, entendiendo abuela no ya a la mujer que ha tenido nietos, porque una mujer en su menopausia puede tener ya nietos, sino en el sentido de abuela como de anciana sabia, ¿sí? Que ahora se utiliza muchísimo este término, un poco demasiado inclusive, ¿sí? Entonces, habría dos maneras de situar qué es una anciana. O sea, una sería la posibilidad del segundo retorno de Saturno. ¿Qué quiere decir retorno de Saturno? Saturno vuelve al mismo lugar donde estaba cuando tú naciste, ¿sí? Entonces, el primer retorno de Saturno está entre los 28 y los 31 años, más o menos, cada cual lo tiene en un momento exacto después, y el segundo está en torno a los 60, ¿sí? A los 59, 60, 61. Saturno es astrológicamente el gran maestro, va pasando por las 12 casas del zodíaco hasta que regresa al lugar del nacimiento y en cada casa que pasa te va enseñando. A los 28-30 empieza la segunda vuelta, donde ya vuelve a pasar por cada casa y tú vas como volviendo a aprender lecciones ya desde otro nivel de la espiral, ¿no? Claro, cuando ya vuelve a su lugar en el segundo momento, es un momento potente, ¿sí? Es un momento potente porque es como la reválida de todo lo que tenías pendiente y ya pasas a otro nivel en el cual ya eres una anciana. A nivel tradicional, por ejemplo, la abuela Margarita de México celebra como anciana sabia a partir de los 65 años, ¿vale? Que es, bueno, unos años después, ¿sí? Pero bueno, sería un poco la edad en que sí ya estamos hablando de que, o sea, yo por mi experiencia personal tengo 64, yo noto las grandes diferencias de estos últimos 2 años en mi cuerpo, en mi vida, en muchas cosas. O sea, yo ya noto que me estoy transformando en una vieja, palabra a la que no deberíamos tenerle miedo. Tenemos unos miedos a las palabras no son para tenerle miedo. La palabra menopausia no hay por qué tenerlo miedo, no es una palabra tabú, ni es una palabra, no tenemos que hacer un tabú de eso. Al contrario, ¿sí? Lo que pasa es que nos da miedo decir, yo ya tuve mi menopausia, nos da vergüenza, nos da pánico, ¿sí? Lo mismo decir, soy una vieja, tampoco hay por qué tenerle miedo, son realidades, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Una mujer, la mujer que ha atravesado su menopausia y que está en ese proceso, se usa mucho el proceso de la crisálida, de la mariposa, ese es muy conocido por todo el mundo, pero a mí me gustaría hablar de otra similitud que nos puede ayudar, que es el de la adolescencia. ¿Por qué los adolescentes se llaman adolescentes? Porque adolecen de personalidad propia. Por eso se llaman adolescentes. No son criaturas, no son niñas ni niños, pero tampoco son adultos ni adultas.
Están caminando, su cuerpo está cambiando, su mentalidad está cambiando, sus hormonas están cambiando, o sea, están ahí, adolecen de personalidad propia y se sienten perdidos. Nosotros, la mujer en esos años de transformación que la menopausia trae a nuestra vida, es como un adolescente, o sea, carece de identidad propia. Ya no es la mujer que fue, pero tampoco es la mujer en la que se va a convertir. ¿En qué mujer se va a convertir? En la mujer, en la anciana, que si se lo trabaja será sabia y si no, será una vieja mierda, como digo yo, ¿sí? Porque es que la edad no es garantía de nada, sino hay un trabajo interno poderoso, ¿no? Y además tiene pánico, porque se supone que una vieja no tiene lugar en este mundo, porque todavía mantiene los anhelos de su etapa anterior a la menopausia, ¿sabes? De triunfar con los hombres, bueno, de ser atractiva, de ser seductora, y claro, por supuesto que una mujer en su menopausia puede gozar de su sexualidad y muchas gozan de su sexualidad muchísimo más que en toda su vida, dado que desaparece la posibilidad de quedarse embarazadas. Y eso es maravilloso, poder disfrutar del sexo sin miedo al embarazo. Eso es maravilloso, hace que muchísimas mujeres disfruten por primera vez en su vida de la sexualidad como no han disfrutado nunca, y de eso también se benefician sus compañeros, obviamente, ¿no? Pero esa transición, yo creo que, o sea, cuando la comparamos con la adolescencia y entendemos que nosotras estamos siendo adolescentes también en el sentido de que adolecemos, no somos las que fuimos, no somos las que seremos, estamos en un camino complejo, ¿no? Complejo porque estamos muy acostumbradas a ser las que éramos y no queremos saber nada con ser las que seremos. Por más que tengamos idealizada la abuela sabia, nos da pánico. ¿Cómo se soluciona este pánico? ¿Cómo se soluciona? Pues haciendo los trabajos que corresponden para este tiempo, ocupando este lugar, porque ser una adolescente, entre comillas, no implica que no puedas tener un lugar, porque ya no eres la adolescente de la adolescencia de cuando tenías entre 12 y 18 años. No, eres una mujer hecha y derecha, con un bagaje, con una serie de cosas, ¿sí? Una puede negarse a evolucionar, una puede aferrarse a intentar ser joven, entre comillas, joven, ya me entiendes, lo más posible, o una puede pues caminar el caminito de la maduración personal. En realidad, ¿qué diferencia hay? Es la diferencia entre acabar convirtiéndote en una vieja mierda o acabar convirtiéndote en una anciana sabia, que creo que es muchísimo más esperanzador para todas, ¿no? Esa perspectiva. Yo creo que la metáfora de la crisálida hay que entenderla desde un sentido de cuál es tu proceso interno de individuación, ¿sí? En el sentido siguiente, o sea, pero no aplicarla a lo que va a ser tu vivir cotidiano, tu actividad, a lo que te toca hacer en este momento. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Que la crisálida, ¿qué es? O sea, la oruga se arrastra y no puede volar, es ciega, se alimenta de hojitas de los árboles y es asexuada, ¿vale? La oruga, la mariposa puede volar, bueno, vuela, de hecho su naturaleza es volar, la oruga es verde, la mariposa es de colorines, la oruga es sexuada, se alimenta de néctar de plantas, ¿vale? O sea, son dos seres que no tienen nada que ver el uno con el otro. Tú ves una oruga, ves una mariposa, jamás imaginarías que son la misma especie. De hecho, cuando la oruga se mete dentro de crea la crisálida, la crea ella para transformarse, lo primero que hace es segregar una serie de líquidos que destruyen la oruga. La oruga es destruida dentro de la crisálida. No es que la oruga le crece nada, no. La oruga se destruye por esos líquidos que segrega. Y luego, de esa especie de útero extraño que es la crisálida, vuelve a crearse otro ser que es la mariposa. Es el mismo ser, pero es un ser diferente, ¿vale? Esta destrucción de la oruga, que tiene que ver con la destrucción de la mujer que fuimos, se refiere a un proceso alquímico interno, a un proceso de crecimiento y de maduración emocional, ¿sí? A ese proceso de individuación, que muchas veces se compara con la noche oscura del alma en esta época, ¿sí? Es una época que puede ser difícil, no tiene por qué serlo, pero puede ser difícil, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, la mujer, yo personalmente, mi época, yo tuve mi menopausia a los 48 años. Yo de los 40, o sea, entre los 40, bueno, ha sido mi época de mayor actividad, donde más actividad he tenido.
Porque me liberé, como todas nos pasa, si lo aceptamos, de esa, bueno, de ese influjo, digamos, de estar vinculada al tema amoroso, etcétera, etcétera, amoroso con el hombre o con la mujer. Bueno, yo hablo desde mi experiencia, yo soy heterosexual, puedo hablar de lo que yo he caminado, yo no puedo hablar de lo que no conozco, ¿sí? Hablo en este caso de la experiencia de una mujer heterosexual como he sido yo, ¿no? Cambió totalmente el lugar en el que estaba mi sexualidad con el hombre, porque luego está la sexualidad que una tiene con una misma, ¿no? Mi sexualidad con el hombre, mi influjo que te lleva hacia el hombre y toda mi energía se centró. Por ejemplo, yo traje al Consejo Internacional de las 13 Abuelas a España, que fue un trabajo de 2 años brutal, cuando estaba ya había ya tenido mi última menstruación, ¿vale? Entonces pude construir Arboleda de Gaia. Muchas cosas son de ese momento. Por lo tanto, es un momento, cuando digo la mujer, es un momento de gran poder comunal. Y esto lo he visto en otras hermanas mías, mujeres que han tenido su menopausia, lo mismo, exactamente lo mismo. Es un momento de gran capacidad de acción y además es cuando hay que hacerlo. Yo creo que la mujer debe atender a ese proceso de transformación interna y, si lo necesita, buscar ayuda psicoterapéutica. Es la mejor inversión que puede hacer la mujer en su proceso interno, según mi opinión, ¿sí? Hacer sus iniciaciones, hacer todo lo que sea, ¿sí? Pero sobre todo hacer aquello que le va a permitir madurar. Puede ser que una mujer, por su propio momento personal, necesite retirarse, es posible, pero muchas otras lo que van a sentir es una necesidad de acción importante. Porque, a ver, Susan Budapest, una de las maestras de la espiritualidad femenina de los años 70 de Estados Unidos, dice que es la época. Dice que antes de la última menstruación, o de los años anteriores, ya, porque ahí esto ya te digo, no empieza el día de la última menstruación, empieza antes, la mujer está al servicio de la diosa de la cría y luego está al servicio de la diosa de las grandes metas, dice ella, es una manera de decirlo, ¿sí? O sea, que es aquello de, ¿en qué quieres enfocar tu poder en este momento? Porque aquello en lo que enfoques tu poder, vas a tener mucha energía para desarrollarlo. Por lo tanto, aprovecha este tiempo, porque luego sí vendrá la etapa de la vejez. Y esa será otra etapa. O sea, será una etapa más bueno, cambiarán tus deseos y tus anhelos, quiero decir, ¿sí? Y tendrás una tendencia más hacia el retiro y a reducir tu actividad, porque tus energías también van menguando naturalmente, ¿no? Entonces, la crisálida la podemos aplicar a lo que es esa alquimia interna, ese proceso de individuación interno en el cual tú tienes que disolver la oruga que fuiste, o sea, la mujer joven que fuiste, para que nazca la mariposa, que es la abuela que vas a ser. No eres una abuela todavía, pero ya no eres la joven que fuiste. Eres una mujer que está al servicio de la diosa de las grandes metas. ¿Cuáles son tus grandes metas? Esa sería la pregunta que te... Bueno, tus grandes metas. Pueden no ser grandes, entiéndeme, no tienen por qué ser grandes, grandilocuentes, ¿no? Pero ¿qué quieres hacer en este tiempo? ¿En qué quieres enfocar ese poder comunal que tienes? Quizás en ayudar a tu familia, puede ser, es válido. O quizás en otras cosas, ¿sí? Tú hablas de la menopausia como un puente para unirnos a la tribu de las mujeres que ya no necesitan sangrar. A mí me parece que hay 2 imágenes muy potentes ahí. Por una parte la del puente para unirnos, pero por otra parte la de mujeres que no necesitan, ¿no? El sangrado como una necesidad. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Sí, por supuesto. Volvemos a lo mismo. El puente, la crisálida, todo eso es lo mismo. ¿Pero qué es un puente? O sea, tú ya eres un adolescente, somos adolescentes en ese de identidad propia, ya no somos la que fuimos, no somos la que vamos a ser, y tenemos un camino de unos 13 años que yo lo defino como un puente, ¿no? Como un puente que tú puedes ir caminando, con un puente en el cual ese puente tiene una vida propia, no es que sea un momento en que no vives. O sea, ese puente tiene unos trabajos que le corresponden, tiene, bueno, ya me entiendes, una vida propia, no es que sea una pausa vital, no. Lo que pasa es que estás en un puente, te estás transformando en la que vas a ser y estás dejando de ser la que eras, ¿sí? Ya no necesitas sangrar. Y esto es bonito, porque, a ver, muchas mujeres lamentan su menopausia porque dentro de lo que es el mundo del crecimiento femenino y de la espiritualidad de las mujeres, claro, la menstruación y la ofrenda de la sangre de la tierra y todo eso que ha venido muy bien para sanar las heridas que teníamos con nuestra propia sangre, de avergonzarnos, de que nos daba asco, todos esos traumas que habían,
Bueno, pues las ofrendas de la sangre a la tierra, la conexión con nuestra naturaleza cíclica, todo eso ha sido un elemento que está muy extendido y que ha estado muy bien, ¿sí? Pero entonces muchas mujeres cuando les llega la menopausia dicen, ay, ya no voy a poder ofrendar mi sangre, ay, ya no voy a ser cíclica. A ver, primera cosa, todo lo que existe en el universo es cíclico. No es que solo la mujer es cíclica, todo lo que existe en el universo es cíclico. Los hombres también son cíclicos porque la vida es cíclica. Todo lo que está vivo es cíclico, ¿vale? Todo. Por lo tanto, tú vas a seguir siendo cíclica. Pero vas a salir del hechizo. O sea, a ver, el ciclo menstrual es una carga para la mujer. Recordémoslo, no quiero negar su belleza y todo eso, eso ya lo sabemos, pero no lo tenemos mentalidades muy infantiles para ver las cosas, ¿sí? Tendemos a idealizar. Pero el ciclo menstrual es una carga para la mujer. A ver, el 80% de la energía biológica diaria de la mujer que menstrua está destinado a madurar un óvulo. Así, ahí sale energía del cerebro, de la médula ósea, de los riñones. O sea, lo mejor de nuestra energía física, de nuestra biología, va a madurar un óvulo que luego no va a ser fecundado. Por eso, en las enseñanzas de alquimia sexual femenina taoísta, que yo también trabajo, lo que se aprende es a no perder un óvulo con cada menstruación, porque eso es perder energía, ¿sí? A reciclarlo en salud y en sabiduría. Por lo tanto, te liberas de toda esa carga, te liberas de la diosa de la cría, te liberas de tener que estar cada mes usando el 80% de tu energía biológica a madurar un óvulo, ¿sí? Tú ya has cumplido con tu etapa al servicio de la reproducción de la familia humana, aunque no hayas tenido criaturas. Porque que no tengas hijos no quiere decir que tu energía biológica no esté orientada hacia la maternidad, lo está. Quizás tú no quieres tener hijos, has elegido no tenerlos, no has podido tenerlos, vale, pero está, o sea, eso está en todas las mujeres, no hay mujer que pueda eludir ese mandato biológico, lo vive internamente, lo procesa como puede, etcétera, etcétera. Tenga hijos o no los tenga. Pero ahora ya no te toca, ahora toda tu energía biológica está disponible para ti. Tu cuerpo ya dice, bueno, esto se acabó. Tú ya no tienes que tener hijos, ni tienes que estar creando un óvulo y perdiéndolo y perdiendo tu energía en todo esto. Ahora toda la energía está disponible para ti. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por lo tanto, hermana, ya no necesitas sangrar. Te liberas de eso, por lo tanto, y además te liberas de esa ciclicidad mensual que a lo largo de 4 semanas, más o menos, por decirlo de alguna manera, tú estás primero eufórica o muy activa, luego estás agregando progesterona y estás amorosa y estás que quieres cuidar a los demás porque eso te da placer. Luego, cuando ya no ha sido fecundado tu óvulo y empieza el proceso previo a la menstruación, estás en plan Cali, ¿no? O sea, estás como más guerrera y luego o lloras o estás nerviosa. Y luego cuando viene la menstruación, pues hay una descarga y una renovación. ¿Vale? Esto se acabó cuando tienes tu menopausia, con lo cual pasas a una fase muchísimo más activa. La mujer hace un traspaso de la mujer lunar que ha sido durante los 40 años aproximadamente, o los 30 y pico de años que ella ha menstruado, para transformarse en una mujer más solar, ¿sí? Y eso significa estabilidad emocional, ¿vale? O sea, un estado no tan de subir y bajar, sino un estado como de mayor estabilidad, ¿sí? Y una gran disponibilidad de energía para otros focos, y eso es maravilloso. Por lo tanto, la idea, por eso yo lo llamo a las iniciaciones de menopausia, mujer que ya no sangra, ya no es necesario sangrar, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué? Ahora toda esa sangre queda en ti, en tu interior, toda tu energía es para ti, para que completes tu proceso de individuación de la manera más adecuada para tu ser. ¿Cómo una mujer puede aprovechar toda esa energía que ahora tiene para sí? ¿Qué ideas para que podamos hacerlo? Bueno, primero haciendo un trabajo interno importante y si es posible con ayuda, porque son trabajos que no siempre son fáciles, sobre todo si la mujer nunca ha hecho una psicoterapia de tipo gestáltico, por ejemplo, o humanista, pues es un buen momento para hacerla. La primera cosa es ver qué tienes pendiente, qué te quedó pendiente en la etapa anterior. Porque nos quedan muchas cosas pendientes, porque vivimos en una cultura en estos tiempos en el cual hemos estado postergándolo todo. O sea, nosotros hemos alargado la infancia, nuestra cultura, alargado la adolescencia, alargado la juventud
Y claro, cuando llega la menopausia, ¡ay! Vale, crisis. Muchas mujeres les llega la menopausia y no se la esperaban. Muchas mujeres les llega la menopausia y creen que están embarazadas, por ejemplo, porque no se la esperan, ¿vale? Porque creen que la menopausia le va a llegar a los 50 y pico. No, 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 ya dijimos. La menopausia prematura se considera a los 38, pero es que a los 40, 42 años ya la puedes tener. Y para muchas mujeres es un shock, ¿sí? Nos falta una cultura de aprender a vivir la vida en los momentos en los que toca. Por supuesto que podemos procrastinar, o sea, postergar todo lo que queramos. Somos libres de hacer lo que queramos. Pero luego bien, la única cosa que no vamos a poder postergar es cuando llegue la muerte, ¿sí? Eso no se puede, no puede llegar. Cuando llega la etapa de la muerte, no podemos decir, no, muerte, espérate, porque yo vine atrasando y ahora quiero... No, no, no. O sea, por lo tanto, la primera cosa es ver qué te quedó pendiente. Y lo que te haya quedado pendiente, cuando tú tienes tu última regla, tú todavía tienes tiempo de hacerlo, de trabajarlo, de procesar el duelo por aquello que quisiste hacer y ya no vas a poder hacer, pero todavía tienes tiempo de hacer muchas cosas. Esta es una pregunta fundamental que deberías hacerte. Y no es una pregunta que te la hagas y la respondas en 3 minutos y ya esté. No, no, no. Es un proceso de investigación interna y de, bueno, que eso es muchas veces lo que provoca mucha tristeza durante la menopausia. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué quisiste hacer y no hiciste? ¿Puedes hacerlo todavía? Si te lo permiten las circunstancias, hazlo. Ahora es el momento de hacerlo, ¿vale? Ahora es el momento. Si no puedes hacerlo, tendrás que hacer tu duelo por eso que no hiciste, ¿sí? Entonces se pueden presentar cosas curiosas. Mujeres que nunca han querido tener hijos, por ejemplo, de pronto se encuentran haciendo el duelo por no haber querido tener hijos. ¿Me explico? Conozco mujeres que les ha pasado. Mujeres que sí querían tener hijos y por lo que sea o no han podido o lo han postergado y ven que ya no es posible, tendrán que hacer ese otro duelo o adoptar una criatura si es lo que quieren, ¿vale? Claro, no es lo mismo que tengas 42 que tengas 52, obviamente, cambia muchísimo. Son 10 años de una diferencia enorme de una mujer a la otra. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer para poder gozar de una buena menopausia. La otra es salir de las idealizaciones y poder entender, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, cómo es tu proceso y acompañarlo, ¿sí? Acompañarlo. Pero digamos que todo aquello que te quedó pendiente, ahora te viene la reválida, ¿sí? La reválida. Las asignaturas de tu vida que no aprobaste, para decirlo de alguna manera, o que te quedaron sin que no rendiste examen, o sea que ahora es la reválida, la gran reválida. Entonces eso es un momento de crisis interna, lógicamente. Pero crisis quiere decir oportunidad. Crisis quiere decir oportunidad. Piensa que crisis en su etimología, cri, to cry en inglés, llorar, es una etimología que se refiere al grito que da el bebé cuando nace. Ese llanto, no es el llanto de, ay, lloro por tristeza, es el llanto de, ¿vale? Es una ocasión de renacer. Pero hay que caminarlo con sensatez. Porque claro, sí que el bullicio de la vida actual, en el cual estamos en una hiperactividad, no ayuda la maduración interna y el proceso interno. Entonces ahí sí que tienes que hacer ese trabajo interior. Pero eso no quiere decir que tengas que parar tu actividad externa, ¿no? O sea, es un poco, quizás debemos empezar a equilibrar un poco, porque claro, pasamos de estar volcadas hormonalmente a la cría, o sea, al cuidado de los demás, a tener que aprender a cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, ahí hay todo un proceso, ¿no? Entonces, esto es importante. Obviamente, las celebraciones rituales de este tránsito, del tránsito que implica la última menstruación, son importantísimas, ¿vale? Y toda aporta, pero desde mi personal punto de vista, no es algo que se pueda hacer en 2 horas, como se está haciendo, ¿sí? A ver, si no tienes otra, pues hazlo en 2 horas. O vete a un círculo en el que se haga en 2 horas o a un curso en el que se haga en 2 horas. Pero un rito de paso requiere muchísimo más tiempo para ser realmente eficaz y que el alma de la persona, la psique de la persona, su inconsciente comprenda la metáfora y pueda incorporarlo. Justo eso era algo que habías mencionado antes y que me gustaría que nos hablaras más de ellos. La importancia de los ritos de paso, particularmente en esta etapa. ¿Y a qué se refiere esto de que nuestro inconsciente comprende la metáfora? ¿Podrías hablarnos un poquito de ello? Sí, cómo no. A ver,
los ritos de paso forman parte de todas las tradiciones de la familia humana, anteriores a la creación de las religiones. Las religiones llegan con el patriarcado, con los estados instituidos, bueno, ya en el estado arcaico ya se presentan, con el nacimiento del patriarcado, va todo junto, ¿sí? El nacimiento de los estados, las religiones, el patriarcado, todo va en unión. Pero los pueblos anteriores al patriarcado, y también muchos patriarcales también, sí, o sea, básicamente estaban marcados por los ritos de paso. Sabemos de las tribus que aún existen, de cazadores-recolectores o tribus ya establecidas, que hay un rito de paso para la iniciación, el paso, digamos, de la infancia a la adolescencia. Entendamos que la adolescencia no existe en los pueblos primitivos, no existe, en ninguna tribu existe, ni existía en España, para ponerlo como ejemplo, hace una generación o dos. ¿Qué quiere decir un rito de paso? Pues una actividad ceremonial que va a marcar un cambio en la manera de vivir de esa criatura, de ese chaval. Lo mismo en la mujer, cuando la mujer tiene su primera menstruación, hay un rito de paso que es un cambio que marca claramente un cambio en la manera de vivir. Esos ritos de paso pueden ser muy diversos, pero en el caso de los varones, por ejemplo, implica alejar al varón de su madre, o sea, retirarlo unos días en la montaña y luego ya no va a volver a ser el niño que es, luego es recibido como un hombre. En el caso de la niña también es un cambio radical, ¿sí? Muy radical. Entonces, claro, ¿qué significa? Significa un tiempo de transformación, un tiempo que dura días, un tiempo que dura días, un tiempo que no es gestionado por la madre ni por el padre, sino por los ancianos y las ancianas, o sea, por la gente con experiencia en la vida. Y además, en la adolescencia, de lo que toca es independizar a la criatura de su madre. ¿Qué ocurre? Se construye un portal físico, o sea, un entorno físico, un portal físico. Visto el portal suena raro, ya me entiendes, suena muy esotérico, pero quiero decir, un entorno físico, un lugar que marca el cambio, pero que también tiene implicaciones simbólicas. ¿Qué es el símbolo? El símbolo, evidentemente, sabemos que nosotros somos seres simbólicos. Sapiens sapiens se diferencia de otras especies por su capacidad simbólica y por el hecho de que estamos simbolizando permanentemente. El mismo lenguaje es una manera de expresar nuestra capacidad simbólica. Entonces nosotros, nuestro inconsciente, ¿qué lenguaje habla? Tus sueños vienen de tu inconsciente. ¿Qué lenguaje hablan? Hablan el lenguaje del símbolo y de la metáfora. El lenguaje de nuestro inconsciente es la metáfora y pertenece al hemisferio cerebral de la simbolización, de los símbolos. ¿Y qué es un rito? Un rito es un símbolo puesto en acción. Claro, hay que entender bien los símbolos para poner en acción un símbolo, ¿sí? O sea, si no, y hay un gran desconocimiento general de esto, ¿no? Entonces, cuando tú creas ese portal físico, imagínate como si fuera una pérgola de flores. O sea, eso es un portal físico, un lugar por el que atraviesas, ¿no? O sea, tienes que atravesar de un lugar a otro. Entonces, un portal físico que al mismo tiempo es un portal simbólico, energético, una preparación previa que puede tener que ver en culturas primitivas con un ayuno de varios días o retirar a la criatura sola en la selva, o bueno, cada pueblo tiene su manera, ¿sí? Y luego a la vuelta, una vez que atravesó el portal, unos actos que ya simbolizan esa nueva vida, que pueden ser unos tatuajes rituales o, por poner un ejemplo, repito, estoy hablando de los pueblos primitivos, ¿sí? Y una vuelta a la vida con costumbres completamente diferentes, en la cual, por ejemplo, los niños pueden no volver a vivir con sus padres, sino ir a vivir con otra gente, en fin, muchas cosas. O las niñas ya estar capacitadas para unirse con un hombre y formar su propia familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un rito de paso. La familia humana ha marcado su vida con ritos de paso. Ritos clarísimos, por ejemplo, de la infancia a la mayoría de edad, dado que la adolescencia pues no existía antiguamente, ¿sí? O en nuestra cultura occidental, la mili era en su tiempo un rito de paso. El hombre iba al ejército y a la vuelta era otro. El casamiento también es un rito de paso, pasabas de la soltería a la vida de tu propia familia, etcétera. Ese tipo de cosas son ritos de paso. Por lo tanto, sabemos que la humanidad se ha utilizado unánimemente en todas las tradiciones ritos de paso para entender su camino. Eso lo hemos perdido, ¿no? Y eso es lo que necesitamos
reeditar. Pero entendiendo que no es una cosa de que se hace en 15 minutos. A ver, que es muy bonito y puede ser maravilloso hacerlo en 2 horas. Puede ser maravilloso. Pero si queremos que eso tenga una importancia y una transformación profunda, tiene que ser hecho a lo largo de días. Háblanos un poquito de los ritos que tú organizas, por ejemplo, de estos retiros de la mujer que ya no sangra. Bueno, a ver, son retiros de 4 días, pero claro, no los voy a contar porque, claro, un rito de paso tiene que ser una sorpresa para quien lo vive, ¿sabes? O sea, se trata de que tú cuando llegues ahí vayas siendo sorpresa, cualquier rito de paso, ¿eh? O sea, eso, digamos, el impacto que tiene la sorpresa, digamos, es enorme, ¿no? Y de todos modos sí que te voy a decir una cosa importante. Yo llevo muchos años, como tú sabes, haciendo ritos de paso de la menopausia. Una cosa que sí he visto y que quiero modificar en mi trabajo en el futuro es que es imprescindible que hagamos trabajos previos a la menopausia. La mujer no puede llegar a la menopausia y caerse del guindo, como decimos, o sea, darse cuenta de que debería haberse preparado antes. O sea, la mujer tiene que empezar a prepararse para la menopausia mucho antes, muchos años antes, por lo menos una década o 3 lustros, o sea, unos 15 años antes. Lo ideal sería que la mujer a los 25 años ya recibiera una enseñanza de cómo tiene que vivir para llegar a la menopausia de la mejor manera posible. Quiero decir, de la mejor manera posible en el sentido psíquico, en el sentido de tu alma, ¿sabes? Y no llegar ahí y que sea que tienes que hacer una recapitulación de todo, que te das cuenta de que deberías haber hecho una serie de cosas mucho antes y no las hiciste. Este postergamiento permanente que hacemos es malísimo para nuestra vida, no nos ayuda en nada y hace que la menopausia sea traumática, porque entonces tenemos que actualizar todo lo que no actualizamos. Entonces esto sí que es importante, es muy importante. Por eso yo quiero preparar y ofrecer algún trabajo de cómo prepararnos, entender cuáles son las etapas de la vida previas y posteriores también a la menopausia, pero qué toca hacer en cada momento. Nos falta una instrucción en ese sentido, ¿sí? Y eso es muy importante, muy necesario, eso mejoraría muchísimo la vivencia de la menopausia de cada mujer. Todo es procesable y solucionable, no es que nadie se amargue o se angustie con esto. En fin, quiero decir, lo importante es que la mujer tenga información, la mujer y el hombre, o sea, en este caso hablamos de mujeres, como para entender lo que toca en cada etapa, ¿sí? Lo que toca en cada etapa. Doña Loba, si tú ahora con todo lo que has vivido, después de, pues no sé, en los últimos 15 años, digamos, si tú volvieras ahí, que debió ser más o menos el inicio de tu climaterio, de cuando empezaste a tener las primeras señales en el cuerpo de que ibas camino a dejar de necesitar sangrar, ¿qué cosas repetirías con toda la sabiduría que llevas ahora y qué cosas evitarías repetir? A ver, yo no tuve señales previas, no las tuve. Yo hice la primera iniciación de menopausia teniendo mi regla y fue hacer la iniciación de menopausia y dejar de menstruar. ¡Qué loco! Así de fuerte. Claro, luego me di cuenta, yo no, en esa época, a ver, nadie estaba haciendo iniciaciones de menopausia, yo quería hacerlas, veía que era necesario, importante, desde mi ignorancia e inocencia de mi juventud, digamos, de mi juventud madura, pero juventud de mi inmadurez, vamos a decir. Empecé a hacerlas, fue a hacerla y dejar de menstruar, radicalmente. Luego, reflexionando y tal, me di cuenta que, claro, tú no puedes hacer una iniciación de menopausia si no has tenido tu menopausia, ¿verdad? Es natural. Con lo cual al año siguiente, cuando hice las del año siguiente, antes de hacerla hice un ritual personal y pedí que si se me había retirado la menstruación por ese tema, que por favor me volviera. Y al mes me volvió. Al mes me volvió. Fíjate el poder de la metáfora y del rito de paso. O sea, es impresionante, ¿no? Y luego al año dejé de menstruar ya definitivamente, más o menos. Pero yo no tuve, ya te digo, yo tuve esta situación que Yo es que, claro, hablar de lo que hubiera hecho y de lo que hubiera cambiado, no sé, o sea, claro, yo hubiera cambiado e intentar ser mucho más madura de lo que fui en aquel momento, pero también miro mi vida y veo que es imposible, ¿no? El pasado no se puede cambiar. Para mí el trabajo interior y psicoterapéutica siempre lo he sostenido, o sea, yo soy una persona y es de lo que más me ha aportado en mi evolución personal, de lo que más me ha aportado. Entonces, no sé, no.
Es una pregunta difícil de decirte, sí, no sé qué cambiaría. Hace tiempo no había ni libros ni nada que hablaran casi de esto, ¿sabes? Entonces, bueno, hice lo que pude y creo que cada una se tiene que plantear, hice lo que pude, bendito sea, y aceptarlo, no torturarse ni nada, ¿sí? ¿Qué nos puedes ofrecer para que nos adentremos en este camino hacia la menopausia, hacia la plenipausia, con más conciencia y con más tranquilidad y amor? Bueno, hay un trabajo previo que la mujer que todavía no ha tenido su menopausia puede hacer. Lo voy a explicar cómo puede solucionar quien ya la tuvo, ¿sí? Que es guardar sangre. Guardar sangre porque cuando las mujeres que ya no sangran van a encuentros femeninos donde se hace ofrenda de la sangre a la tierra, se sienten mal porque ya no tienen sangre para ofrendar. Entonces, si podemos guardar sangre, esto hacer simplemente una tintura madre, o sea, te compras una botellita de estas que son de este tamaño, más o menos, creo que son 30 ml, no me acuerdo bien, pero bueno, este tamaño, ¿sí? Un gotero marrón, de estos color caramelo, ¿sí? ¿Me explico? Y lo llenas con brandy del más caro que puedas encontrar, ¿sí? No hace falta que te compres una botella de brandy si no bebes, pero te vas a un bar, pides una copa de brandy del más caro que tengan y lo metes en la botella. Y entonces ahí echas sangre de tu menstruación. ¿Cómo la echas? Pues simplemente cuando tienes el segundo día, que es cuando más flujo hay, bueno, pues te sientas en la bañera y echas sangre dentro del frasquito. Ya está. Luego lo cierras, lo lavas y se acabó el problema. ¿Tiene que ser mucha? No, porque estamos hablando de la información esencial, o sea, no se trata de cantidad la ofrenda de sangre, sino que allá esté presente tu esencia. Ese frasco o sea, yo lo tengo hecho de hace, ya te digo, yo en el 2001 tuve mi última sangre y todavía lo tengo. Es alcohol con la sangre, ¿sí? Vale, lo guardas a oscuras, mejor en un lugar oscuro, mejor que público. Entonces, el día que tú quieras tener sangre para ofrendar, tanto en un rito comunal como en tu casa o en hacer tu trabajo, ¿sí? Con esa sangre, tú coges de ese gotero y echas en un gotero así pequeño, echas un poco de ese alcohol y lo llenas con agua. Ya está. La información celular está presente. Eso es, ya tiene, y tendrá siempre sangre que ofrendar. ¿Vale? ¿Qué puede hacer quien no guardó sangre? Hay otras maneras de guardar, pero yo uso esta, me parece la más simple. Se puede secar sangre, etcétera. Pero bueno, esta es muy sencilla. Y eficaz, o sea, totalmente eficaz. Quien no haya guardado esa sangre, digamos, y ya no tenga su sangre, puede hacer lo mismo simplemente con una aguja esterilizada, pincharse. A ver, evidentemente la sangre menstrual no es lo mismo que la sangre que corre por nuestras venas, pero todo es sangre. Y la información de tu energía está presente en toda sangre, ¿sí? Lo sagrado no es la sangre menstrual solo, es la sangre, ¿vale? Entendamos, porque ahí hay otra, ¿vale? Lo sagrado es la sangre. Y luego la sangre menstrual también lo es. Son composiciones diferentes. Pero la sangre menstrual tiene mucho tejido. Es todo el endometrio que se desprende y cae, ¿sí? Los coágulos que decimos son trozos de tejido en realidad. Y la sangre arterial tiene otra, es distinta, ¿sí? Pero bueno, si no tienes otra sangre, tú puedes hacer tu ritual individual, coger el frasquito con alcohol, te pinchas un dedo, o sea, haces tu sacrificio, sacrificamos aquello que es sagrado, o sea, es sacrificio y sagrado, también haces tu sacrificio, te pinchas tú el dedo, no le puedes pinchar el dedo a nadie, ni nadie te debe pinchar un dedo a ti, eso es una cosa que la haces tú contigo misma, aunque estés en grupo, cada una se pincha a sí misma, ¿sí? Y luego echas unas gotas en un frasco de alcohol, ya está, ya lo tienes. Y lo puedes repetir cuando quieras, si quieres, si vas a una ofrenda de sangre, te puedes pinchar el dedo tú a ti misma, nadie puede pinchar a nadie, repito, por una cuestión, y con tu aguja, con la aguja de nadie más, ¿sí? Son maneras, o sea, de participar, ¿vale? Entonces eso es una manera de poder seguir ofrendando tu sangre, ¿sí? Vamos llegando ya al final. Me gustaría que hicieras una especie de resumen, ¿no? Que eligieras tres claves de todas las cosas que tan generosamente nos has compartido. Tres ideas que merece la alegría volver a mencionar ahora. La primera, menopausia no significa convertirte en una abuela sabia. Significa iniciar un puente en el cual estás en tu proceso, en tu momento de mayor poder comunal,
ya no estás atada al influjo masculino ni al servicio a la diosa, a la diosa de la cría, sino que estás a la diosa de las grandes metas. Tienes que preguntarte cuáles son tus grandes metas, ¿vale? Y disfrutar esa energía. Ahora baila un buen baile, el tuyo, el que te toca a ti. Ahora es tu tiempo, es tu momento, ¿sí? Es tu momento. Segundo, ¿qué te quedó pendiente? Recapitula qué te quedó pendiente. Pronto, cuanto antes lo hagas mejor. No lo postergues. ¿Estás a tiempo de realizarlo? Realízalo. Si tu sueño era, y todavía lo puedes hacer, hazlo, pero hazlo ya. Hazlo ya. Haz aquello que te quedó pendiente. Si no lo puedes hacer, haz tu duelo por aquello que te quedó pendiente. Es importante. Eso te va a ayudar muchísimo. Si no haces ese trabajo, claro, aquello que metemos bajo la alfombra para entendernos, tarde o temprano nos alcanza. Tarde o temprano, de abajo de lo que era polvito que fuimos metiendo bajo la alfombra, sale un dragón. Bueno, un bicho, ya me entiendes, dragón es bonito, pero sale un bicho debajo de la alfombra. Por lo tanto, observa, ¿no? ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué no hiciste? Si no has podido, si no lo puedes hacer ahora, haz tu duelo por aquello que no pudiste hacer. Y tercero, ya no necesitas sangrar, hermana, ya no lo necesitas, ya te has liberado de esa carga. Ahora eres libre de ese influjo. Así que ahora es tu momento, hermana, ya no necesitas sangrar. Gracias, doña Loa, por tu presencia hoy con nosotras y por todas estas perlas de sabiduría que nos has compartido. Bueno, muchísimas gracias, Maite, por tu trabajo, gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, espero que a la gente, a las compañeras que estén viendo todo esto, les sirva de algo todo esto, ¿sí? Espero que así sea, es mi deseo. Muchas bendiciones para ti, para tu trabajo y para toda la gente que está viendo este vídeo, ¿sí? Y en este tiempo levantando un rezo por la humanidad en estos momentos tan duros del coronavirus, ¿sí? Ajá. Y a ti, mujer completa que nos estás viendo, te recuerdo que estás viendo la ponencia de doña Loba en su página de experta dentro de la web de Descúbrete Mujer Completa y que debajo del vídeo vas a encontrar los enlaces a su web y a sus redes sociales para poder contactarla. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy en este tramo de camino, abriéndonos caminos hacia la plenipausia, y te invito a que te unas al siguiente. Recuerda, mujer, que cuando una mujer sana, todas sanamos, y que aunque sola puedes, porque eres poderosa, juntas es más fácil. Nos honro y nos amo.